Capítulo 6. Lo que se aprecia aumenta en valor. En el contexto de la suficiencia, la apreciación se convierte en una práctica poderosa e intencional para crear nuevo valor a través de nuestra atención deliberada al valor de lo que ya tenemos. Lo que se aprecia aumenta en valor. Esto es cierto en nuestra cultura del dinero, donde una casa bonita en un vecindario bonito crece de valor año tras año. Es verdad en nuestras relaciones personales, donde nuestra apreciación de las cualidades especiales de alguien hace que éstas se desarrollen aún más ante nuestros ojos. Es verdad en los negocios, donde el compromiso de una compañía con sus empleados fomenta el orgullo y la excelencia en su trabajo. Y este simple pero poderoso acto que llamamos apreciación expande la libertad, la creatividad y en última instancia el éxito que experimentamos, particularmente en nuestra relación con el dinero. La apreciación es el corazón palpitante de la suficiencia, en el contexto de la cual se convierte en una práctica poderosa e intencional para crear nuevo valor a través de nuestra atención deliberada al valor de lo que ya tenemos. Nuestra atención engrandece y enriquece nuestra experiencia de lo que está ante nosotros. Tenemos la oportunidad de dirigir nuestra atención hacia la manera en que nos relacionamos con el dinero. Y cuando lo hacemos, esto nos da poder, nos convierte en lo que somos y en aquello para lo que estamos hechos. Cuando permitimos que los celos, la envidia, el resentimiento e incluso la venganza se conviertan en el foco de nuestra atención e intención, nos volvemos personas celosas, envidiosas, resentidas y vengativas con nuestro dinero. Cuando dirigimos nuestra atención hacia la creatividad, la valentía y la integridad, nos convertimos en expresiones de estas cualidades en todo lo que hacemos en nuestras interacciones con el dinero. Cuando nuestra atención se centra en lo que falta y es escaso, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra ciudad, entonces esto acaba pasando realmente. Esa es la canción que cantan, la visión que generan. Se comprometen con la carencia y con el anhelo de lo que no está, y atraen a otros hacia la misma experiencia. Si su atención se centra en los problemas y las crisis con el dinero o en el pensamiento de la escasez que dice que no hay suficiente, que más es mejor y que así son las cosas, ahí reside entonces su conciencia. Dichos pensamientos y miedos crecen con la atención que les otorgan y pueden llegar a tomar control sobre sus vidas. No importa cuánto dinero tengan, nunca será suficiente. Ninguna cantidad de dinero les comprará la tranquilidad verdadera. Expanden la presencia y el poder de la escasez y fortalecen su apego al mundo. Si su atención reside en la capacidad que tienen de mantenerse a ustedes mismos y a su familia y contribuyen de una manera significativa en el bienestar de otros, entonces la experiencia de lo que tienen se nutre y crece, aún en la adversidad. Si pueden apreciar su capacidad de enfrentarla, aprender y crecer con ella, entonces crean valor donde nadie lo hubiera imaginado. A la luz de su apreciación, su experiencia de prosperidad crece. Podemos utilizar nuestra apreciación, nuestra atención e intención conscientes para desarrollar cierta maestría en el campo del dinero y para transformar nuestra relación con él en un espacio abierto de crecimiento y liberación. Esa es la verdad y la aprendí primero de la gente dicha pobre. La aprendí en lugares alrededor del mundo donde casi no hay agua, ni comida y no se entiende cómo la gente sobreviva siquiera. Los Fantásticos 7. Bangladesh es un país asiático de más de 130 millones de habitantes en un área terrestre del tamaño de Iowa. Alguna vez fue una tierra abundante, con selvas tropicales, diversidad de plantas y especies animales y una generosa cantidad de recursos naturales. En la primera década del siglo XX, la tierra fue despojada de sus bosques por intereses extranjeros que iban y venían, y asimismo fue arrasada por una guerra y las consecuencias políticas deficientes en cuanto a la ocupación de la tierra. Sin los árboles y la vegetación que alguna vez habían prosperado, las inundaciones ocasionaron aún más estragos en la tierra y la gente.
Considerada por las Naciones Unidas como el segundo país más pobre del mundo a finales de los años 70, Bangladesh se convirtió en el receptor de otro tipo de inundación, una inundación de ayuda, y en poco tiempo se volvió completamente dependiente de los recursos provenientes del exterior. Bangladesh comenzó a tener una reputación global de país necesitado e incapaz, una nación semejante a un tazón gigante para mendigar, y su gente también llegó a verse de esta manera. Los bangladeshíes se convencieron de que eran personas sin esperanzas, incapaces, dependientes de otros, incluso para una mínima sobrevivencia. En lo que se había convertido en un ciclo común de desintegración de aldeas y comunidades, la gente de los pueblos cercanos al distrito de Sylhet estaban dándose por vencida. Hacía planes para abandonar la región y buscar un trabajo para subsistir en algún otro lugar, o planeaba mandar a los hombres a aldeas y ciudades más grandes para que buscaran ahí trabajo y mandaran dinero a sus hogares con el fin de mantener a sus familias indigentes. Sylhet se encuentra en la región montañosa al norte de Bangladesh, lo suficientemente alta como para escapar de las inundaciones que cada año sumergen periódicamente las tierras bajas de los alrededores. Las áridas montañas se habían rendido hacía ya mucho tiempo a una maleza invasiva de un tipo de arbusto espinoso, cuya fruta es una baya venenosa. Las plantas se enredaban entre sí y creaban una masa espinosa, inaccesible, peligrosa y densa. Un terreno lleno de maleza era considerado propiedad del gobierno y era zona vedada para los agricultores. Sin embargo, la espinosa y venenosa planta que crecía ahí siguió extendiéndose e invadiendo las pequeñas parcelas de tierra que los aldeanos cultivaban, apoderándose de las cosechas y envenenando la tierra. Durante generaciones, los aldeanos habían conseguido subsistir gracias a las pequeñas parcelas que el gobierno les había dado, pero hasta eso se estaba convirtiendo en una labor imposible. Los jóvenes habían recurrido a mendigar en los caminos y a robar. El crimen había aumentado más que nunca. Por todo ello, los aldeanos renunciaron a su difícil e improductiva tierra y estaban listos para tomar una medida drástica. Muchos estaban decididos a abandonar la aldea y llevar a sus familias a cualquier otro lado, o incluso a abandonar la esperanza de poder mantener a la familia unida y mandar a los hombres a otro lugar en busca de trabajo. El diálogo entre los aldeanos resultaba urgente y pragmático. ¿A dónde podían mudarse? O mandar a los hombres para que se les permitiera cultivar o ganar lo suficiente para proveer a sus familias. También se había hablado de pedir ayuda financiera a los Estados Unidos, una ayuda que les permitiría comprar comida y otros bienes sin trabajar en lo absoluto. Se habían rendido, estaban cansados y resignados, sentían que la respuesta debía estar en algún otro lugar y con alguien más. Sentían que no podían salir adelante por ellos mismos. En aquella época, el Hunger Project estaba comenzando a trabajar activamente en Bangladesh. Ya habían muchas agencias independientes de ayuda en Bangladesh, llevando a cabo un trabajo heroico e inspirador, aunque lo que parecía estar haciendo mejoras en la sustentabilidad eran las iniciativas provenientes de los mismos bangladesíes. Y el ahora famoso Grameen Bank, creado por el doctor Muhammad Yunus, es un programa de microcréditos que ofrece préstamos para pequeños negocios a mujeres trabajadoras con pocos recursos. Y BRAC, una iniciativa para el desarrollo de las aldeas, creada por el líder bangladesí Faisal Abed, había generado un éxito significativo, a diferencia de los extranjeros que no estaban familiarizados con esta gente y que por lo tanto habían fallado. Estos éxitos y experiencias en otras regiones confirmaron nuestra convicción de que la gente bangladesí era la clave para alcanzar su propio desarrollo y que la ayuda externa los estaba convirtiendo sistemática y psicológicamente en mendigos, en lugar de permitirles ser los autores de su propio futuro. Como primer paso, en el proceso de forjar una colaboración eficaz, estudiamos juntos la cultura bangladesí.
sus actitudes y creencias sobre ellos mismos, su resignación y desesperanza. Se nos hizo claro que después de subsistir durante tanto tiempo con ayuda, la gente había perdido contacto con todo sentido de su propia capacidad o con cualquier visión de un país con posibilidades de éxito. En nuestras reuniones, los líderes determinaron que lo que hacía falta era la visión de sus propias fortalezas y capacidades, lo cual, de existir, permitiría a esta gente llegar a ser independiente y autosuficiente. El Hunger Project se comprometió como socio a desarrollar un programa diseñado para permitir a los bangladesíes conectarse de nuevo con una visión de ellos mismos y de su país, con la conciencia de los bienes disponibles, así como de las estrategias para poner sus ideas en acción. De ese compromiso y de esa colaboración nació el taller Visión, Compromiso y Acción. Dicho taller invitaba a los participantes a comprometerse en una serie de discusiones en grupo y en ejercicios de visualización que les permitieran imaginar y representarse un Bangladesh independiente, autosuficiente. El Bangladesh sano y próspero por el que habían peleado años atrás en su lucha por la independencia. En Bangladesh, debido a que hay tanta gente, cuando uno convoca una reunión, la que sea, pueden aparecer cientos, incluso miles de personas. La gente normalmente se reúne en los parques y en las plazas de la aldea. En Dhaka, la capital, hay un parque público que puede contener 1000 o más personas, y es ahí donde nos organizamos algunos de los primeros talleres de visión, compromiso y acción. Promovimos la reunión y a la hora acordada el parque estaba abarrotado de gente. Para tener una clara imagen de la situación, no se trataba de un hermoso retiro pastoral, sino de un parque con apenas una brizna de pasto, abarrotado con cientos de estas pequeñas y hermosas gente morena que se encontraban sentadas todas juntas en el piso con muchos bebés y niños pequeños, personas de todas las edades, atentas, escuchando cualquier cosa que pudiéramos decirles que les resultara útil. El programa abrió con música, unas cuantas presentaciones y palabras inspiradoras de los líderes de la comunidad y algunos ejercicios iniciales de convivencia para atraer la energía de la multitud y enfocarnos en la tarea que teníamos por delante. Después, comenzamos el programa pidiendo a todos que cerraran los ojos y visualizaran la imagen de un Bangladesh independiente y autosuficiente. ¿Cómo se vería Bangladesh si fuera un país que exportara bienes de la más alta calidad? ¿Qué ocurriría si Bangladesh fuera conocido por su arte, por su música y por su poesía? ¿Qué tal si Bangladesh fuera un miembro de la comunidad global que aportara algo en lugar de ser el gran receptor, el gran tazón para mendigar y el país que solo recibe ayuda? ¿Qué ocurriría si el liderazgo bangladesí, incluyendo a las mujeres, los hombres y los jóvenes, contribuyera con la sociedad? ¿Cómo se vería eso? Al principio la gente se quedó ahí sentada, muy quieta con los ojos cerrados, sin ninguna expresión, hombro con hombro en el parque. Un gran silencio se instaló entre la multitud y el mar de rostros permaneció quieto, con los ojos cerrados, pensando. Después de unos cuantos minutos, noté unas lágrimas corriendo por el rostro de un hombre, y después en otro y en otro. La gente seguía sentada con los ojos cerrados, pero lloraban en silencio. Y después no eran solo 3 o 4 o 10 o 20 rostros con lágrimas corriéndoles por las mejillas. En esta multitud de más de 1000 personas veía cientos de rostros llorando. Era como si nunca antes en su vida hubieran siquiera pensado que podrían ser independientes o autosuficientes, o una nación que contribuyera con algo, como si nunca hubieran imaginado que podían ser un país que marcara la diferencia ante otros, que podían ser una nación que destacara, que tuviera cualidades que la gente admirara, un papel singular que lleva a cabo en la comunidad mundial. Era una forma de pensamiento nueva y valiente. Cuando completamos la meditación, todos compartieron entre sí las visiones que habían tenido para sus aldeas, para su familia, su escuela, su hogar, sus negocios, sus hijos y sus nietos. La visión se enriqueció y se hizo real, palpable y estimulante. Había nacido un nuevo futuro. En la siguiente sección del taller, los participantes fueron invitados a comprometerse con su visión. No solo se les pidió visualizar,
sino también comprometerse a ser las personas que harían realidad esa visión. Se les veía deshacerse de su ansiedad y miedo, dejando ir el sentido de carencia e ineptitud para entrar en su propia creación y comprometerse con ella. En ese ejercicio se podía ver que la postura de la gente y su semblante cambiaban, parecían fortalecerse. Su resolución y su determinación resultaban contagiosos y lo imposible parecía posible. Finalmente se organizaron en pequeños grupos para colaborar y diseñar las acciones que llevarían a cabo para cumplir su compromiso de hacer realidad esa visión. Las acciones eran prácticas, locales, factibles, pero en línea con sus nuevos compromisos y al servicio de su visión. La gente parecía verse de nuevo a sí misma, a su familia, a su aldea y a su país como capaces, emprendedores, poderosos, independientes y autosuficientes. Pronto estos talleres se replicaron en todos lados, en ciudades, en aldeas, en el interior de las familias, y cada domingo se reunían miles en la plaza de Dhaka. Por otro lado, ocurrió que en un viaje a Dhaka, uno de los líderes de la aldea de Sylhet asistió a un taller de visión, compromiso y acción, casi por error. Su nombre era Silu. Estaba en la ciudad de visita en casa de su primo, quien lo había invitado a ir con él al parque para ver de qué trataba este taller. Pero Silu no quería ir. Él más bien quería hablar con su primo sobre la posibilidad de irse de Sylhet junto con su familia y compartir la casa de su primo en Dhaka. Quería abandonar aquella aldea desolada y tenía la esperanza de obtener trabajo en la ciudad y dar a su familia la oportunidad de una nueva vida. Sin embargo, el primo lo convenció y asistieron juntos al taller. La experiencia del taller cautivó completamente a Silu, despertó en él su propio compromiso para su aldea y la comunidad de los alrededores. Se quedó en Dhaka otros 3 días y participó en la capacitación para convertirse él mismo en un líder en la impartición de talleres. A continuación llevó esa capacitación y la visión que había tenido de vuelta a su aldea. Una vez en casa, reunió a 6 de sus amigos más cercanos y les impartió el taller. Ahora, con una visión compartida, un ilimitado compromiso de desarrollar los recursos humanos y naturales de su propia región, los 7 hombres desarrollaron una idea y crearon un plan para un nuevo negocio agrícola, diseñado para sacar de la pobreza a toda la región y conducirla hacia la autosuficiencia y, en última instancia, hacia la prosperidad. Lo llamaron Proyecto Chao-Ti, un paso audaz hacia la autosuficiencia. Llegué a Sylhet tan solo 4 meses después de estos acontecimientos, en abril de 1994, con 16 compañeros de viaje que eran grandes donadores del Hunger Project. Silu nos había invitado para mostrarnos el progreso que él y sus amigos habían logrado en la región y para agradecernos la ayuda que estábamos dando a su país y a su pueblo. Él y sus amigos, a quienes acabamos llamando los Fantásticos 7, nos contaron cómo se había transformado su región y nos mostraron los resultados. Silu nos contó cómo había regresado del taller en Dhaka aquel día de diciembre, inspirado para ver con nuevos ojos los recursos que él y su gente tenían frente a ellos y determinado a desarrollar una visión, un compromiso y un plan de acción. Una vez que los 6 amigos se reunieron al compromiso de Silu, el siguiente paso fue considerar los recursos que ya tenían, pero que habían ignorado. Ahí, a la orilla del pueblo, se encontraba la tierra del gobierno, sin explotar, difícil de escarbar, cubierta de arbustos de bayas venenosas. Los 7 hombres se reunieron con funcionarios del gobierno y obtuvieron permiso para limpiar 16 acres de enredada vegetación que se había extendido por toda su tierra. Después, recurrieron a la comunidad para conseguir el dinero necesario para comprar equipo y suministros. La gente recurrió a sus escasos ahorros para apoyar la iniciativa, con lo que estos hombres pudieron recaudar los miles de tacas necesarios, cerca de $750 en aquel entonces. Finalmente, impartieron su propia versión del taller Visión, Compromiso y Acción a 600 personas de la aldea, que cuenta con 18,000 habitantes.
Esas 600 personas se pusieron a trabajar, construyeron un camino a lo largo de los límites del terreno y comenzaron la labor de la limpieza. Impresionados por su visión, claridad y compromiso, el gobierno les dio 100 acres más para que los trabajaran. Capacitaron a los jóvenes que se habían convertido en mendigos y criminales para que aprendieran a cultivar la tierra. Capacitaron a mujeres indigentes, muchas de ellas viudas, para que se dedicaran a la agricultura, a limpiar la tierra. Se sorprendieron al descubrir un lago antes desconocido y un pequeño arroyo con abundantes peces. Toda la región se encontraba ahora cultivando, proveyendo comida, pescado, capacitación y empleo a cientos de personas. Los 18,000 habitantes del área más cercana se habían beneficiado de esta actividad, y esa región, que había sido destruida por la pobreza, ahora estaba alcanzando la autosuficiencia y comenzaba a florecer. El índice de criminalidad había disminuido a un asombroso 70%. Recorrimos los campos con Silu y el resto de los Fantásticos 7 y visitamos las pescaderías y los campos de entrenamiento. Estábamos impactados por la vitalidad, la alegría y el éxito de la gente. Me di cuenta conforme caminaba con ellos que habían logrado esta proeza casi sin ayuda del exterior. Habían tenido siempre lo que necesitaban: la tierra, el agua, la inteligencia, la fuerza y la capacidad de integrar todo. Pero habían perdido contacto con esos recursos y capacidades por esa condición de ayuda para el tercer mundo, y la desesperanza y la supuesta falta de capacidad que había venido con ella. Una vez inspirados para verse a sí mismos de manera diferente, para verse a sí mismos fuertes, creativos y capaces, su compromiso no encontró límites. El éxito resultó inevitable. Al ver los campos que habían sido antes una jungla y maleza impenetrables, pensé en nuestras propias vidas y en aquello que cubre la tierra de nuestros sueños, aquello que temporalmente bloquea nuestra visión interna o nuestra capacidad de ver. En su mundo se trataba de la jungla y del confuso mensaje de la ayuda internacional que les decía que estaban quebrados y necesitados y que no eran capaces de salir adelante por sí mismos. Se habían hecho a esa idea y mientras siguieran así, no podrían ver los recursos que tenían frente a ellos. Una vez que enfocaron su atención en sus propios e ilimitados recursos internos, los recursos externos se materializaron y de pronto se hicieron accesibles. Al fin pudieron empezar a ver que lo que necesitaban había estado siempre ahí. Nunca olvidé a los Fantásticos 7. Cuando uno está apabullado por la mentalidad de víctima, como ellos lo estaban, nuestra habilidad para soñar y visualizar también se encuentra apabullada, se muere. Cuando me encuentro buscando a tientas lo que está más allá de mi alcance, escucho sus palabras en mi cabeza y sé que puedo volver a ver de adentro hacia afuera y apreciar y acceder a lo que ya está ahí, lo que está disponible. Después, su poder, utilidad y gracia crecerán y prosperarán nutridos por mi atención. Intervención apreciativa, una teoría positiva de cambio. El poder de la apreciación ha sido reconocido como una herramienta para construir el éxito en las empresas, independientemente de que se trate de una comunidad de agricultores o de un grupo de trabajadores de una fábrica o de una compañía con miles de empleados o de un puñado de voluntarios de un proyecto de servicio a la comunidad. David Copperreader, Diana Whitney y su equipo de investigadores y asesores en el campo de la teoría organizacional y del desarrollo humano inventaron el concepto de intervención apreciativa como un modelo formal de cambio. En su libro Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change, sugieren que cambiemos nuestro marco de referencia orientado a resolver problemas hacia uno que busque identificar los recursos disponibles en cualquier grupo de gente para lograr un cambio positivo, inspirador, activador y sustentable. Ellos nos preguntan
¿Cómo podría cambiar nuestra manera de enfrentar el cambio si partiéramos de la premisa que las organizaciones como centros de relaciones humanas están vivas y cuentan con una infinita capacidad constructiva? En la intervención apreciativa buscamos lo mejor que hay en la gente, en sus organizaciones y en el mundo que los rodea. La intervención apreciativa involucra el descubrimiento metódico de lo que da vida a un sistema cuando está más vivo, más eficaz y cuando es más productivamente capaz en términos económicos, ecológicos y humanos. Hay que observar lo que funciona en lugar de lo que no funciona, según dicen, y en lugar de la negación, la crítica y el diagnóstico en espiral, existe el descubrimiento, el sueño y el diseño. Buena parte de nuestra relación con el dinero está centrada en suposiciones basadas en la idea de escasez, el diagnóstico en espiral y en la búsqueda de soluciones más allá de nuestro alcance. En cambio, si logran colocar toda su atención y apreciación en lo que ya está ahí, entonces van a experimentar la dicha del momento, van a experimentar la suficiencia y esto es lo que va a manifestarse en su vida. Generan esa visión y atraen a otros hacia esa experiencia. En el contexto de la suficiencia, cada aspecto de su vida se convierte en un bien personal, en virtud de su habilidad para adoptarlo, aprender de él y hacer algo con él. Lo que aprecian y la manera en que dirigen su atención hacia ello determina la calidad de su vida. Este poder de apreciación está disponible para todos nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento. Su propio país y su propia cultura pueden ser diferentes a Bangladesh, pero la ansiedad, el miedo, la resignación y la desesperanza que a veces sentimos respecto a las cuestiones del dinero pueden ser exactamente las mismas. Al apreciar todo lo que ya somos y ya tenemos, podemos reexaminar las posibilidades, identificar la visión, llegar a un compromiso y actuar de conformidad a ello. Audrey, encontrar su propio valor. Audrey, ama de casa, esposa y madre de 2 hijas pequeñas, tenía 42 años cuando presentó una demanda de divorcio a su esposo, un hombre emocionalmente abusivo y adúltero. Habían estado casados casi 20 años y presionada por su esposo, Audrey había abandonado sus estudios y renunciado a su carrera artística para ser ama de casa de tiempo completo. A lo largo de los años, en diferentes ocasiones, Audrey había intentado realizar su sueño, tener su propia empresa de diseño de ropa de niños, pero había sido desalentada por su marido y sus suegros. Le habían dicho que no era suficientemente inteligente, y ella les había creído. Su esposo provenía de una familia muy rica y tenía él mismo mucho dinero, pero había logrado a través de resquicios legales que ella no tuviera acceso al capital. En el procedimiento legal de divorcio, el marido del que ahora estaba separada seguía hiriéndola en cada intento de acuerdo. Audrey se sentía nuevamente herida por la forma, ahora expresada en pequeñas cantidades de dólares, en que la veía y consideraba el tiempo y la vida que ella había dedicado a su matrimonio como carentes de valor. No tengo valor, era el mantra monetario, la severa sentencia de vida que ella cargaba a raíz de su experiencia matrimonial, y ahora era el mensaje oficial en el lenguaje legal del acuerdo de divorcio. Día tras comparecencia, Audrey se deprimía cada vez más, se enojaba y se desalentaba bajo la sensación de sentirse engañada, primero al haber perdido el matrimonio que ella había soñado que duraría para toda la vida, y después, desde un punto de vista práctico, estafada de la parte de dinero que ella sentía que le correspondía. Se tornó pesimista con relación a su habilidad de encontrar trabajo. Sus peores miedos la perseguían. ¿Qué tal si no podía ganar bastante dinero para conseguir un departamento y mantener la custodia de sus hijas? ¿Qué pasaría si resultaba incapaz e inútil para trabajar, justo como su marido le había dicho tantas veces? Vencida por el miedo y la duda, no podía superar estos terribles pensamientos e imaginar un futuro próspero para ella y sus hijas. Estuvo bloqueada muchos días, tanto por el enojo como por su miedo al fracaso.
Audrey y yo nos conocimos cuando ella se encontraba muy abajo, tanto del punto de vista de sus ingresos como de su autoestima, y utilizamos el prisma de su relación con el dinero para encontrar nuevos entendimientos que le permitieran recuperarse. La conversación se tornó hacia los verdaderos bienes que poseía Audrey, sus talentos y habilidades, sus esperanzas y sueños, y los recursos que tenía en su círculo familiar y de amigos. Después de tantos años de sentirse devaluada, no resultaba fácil para Audrey darse cuenta que tenía valor o algún tipo de riqueza interna del que hablar. Empezamos con un recuento de las personas que Audrey sabía que la querían incondicionalmente, la apreciaban y creían en ella. Esos también eran bienes. Describió a sus 2 hijas y al fuerte vínculo amoroso que compartían, algo que nada tenía que ver con el dinero. Habló de sus padres y hermanos, quienes podían ofrecer poco apoyo material, pero que se mantenían firmes respecto a sus expresiones de amor y soporte. Pensó en sus amigos más cercanos y en los que confiaban de toda la vida, y después en otras amistades más recientes, y cómo cada una contribuía al clima de amor y bienestar en su vida. Lo que mantenía todas estas relaciones no era el dinero, era amor y aprecio. Nombró a cada persona, mencionó cerca de 20 y tantos, y después le pedí que nombrara las cualidades que ya fuera en una época o en otra le habían dejado saber lo que apreciaban en ella. Sonrió tímidamente, pero continuó mencionando las cosas que ella recordaba que habían dicho sus amigos. Al igual que yo, la conocían como una persona inteligente, creativa, brillante, generosa, entusiasta, firme y con un gran sentido del humor. Definimos estas cualidades de carácter como bienes más valiosos e ilimitados que cualquiera de las propiedades que pudiera poseer o el dinero que pudiera tener en una cuenta bancaria. Estos eran bienes por los que algunas personas trabajaban toda una vida, cualidades que el dinero no puede comprar, y Audrey las tenía. Mientras conversábamos, Audrey fijó su atención en la riqueza que representaban esas amistades, en el valor de su propio carácter y de sus recursos materiales, y pude ver cómo empezó a sentir un cambio. Se enderezó en su silla, su expresión mejoró y su voz se hizo más segura. Describió un cambio en la forma en que se sentía ahora en relación con el reto al que se enfrentaba. Sus miedos habían disminuido y aunque las circunstancias resultaban aún desafiantes, empezó a sentirse más confianza en sí misma, a la vez que menos necesitada, a pesar de que sí tenía necesidades, y estaba impávida ante su situación. Todavía tenía miedo, pero ahora también se sentía fuerte gracias a sus propios recursos y al soporte de los demás. Imagina ahora que han pasado 25 años desde hoy, le dije. Tendría 70 años, dijo riendo. Entonces imagina que tienes 70 años y piensa en tus hijas, que ya crecieron. Quizás están casadas y ya tienes nietos. Y te encuentras en una época increíble de tu vida. Has hecho las paces con el pasado y contigo misma, y puedes mirar hacia atrás y ver cómo saliste adelante durante ese periodo después de tu divorcio. ¿Cuáles fueron las posibilidades y las oportunidades que encontraste y creaste para tus hijas? ¿Qué fue lo que te ayudó a salir adelante esos primeros años? Audrey hizo una pausa y después habló lentamente y titubeando un poco al principio. Dejé de permitir que el miedo me detuviera, dijo. Tenía miedo, pero lo hice de todas maneras. Confía en mí. ¿Y qué vas a decirle a esos nietos tuyos sobre cómo saliste adelante de ese trance sin dinero?, pregunté. ¿Cuál fue el descubrimiento que te permitió encontrar tu suficiencia? Una vez más hizo una pausa, como si escuchara de lejos a su ser más sabio, más viejo, reportando desde el futuro. Después contestó, esta vez con una voz más fuerte. Dejé de esperar a que alguien me dijera qué hacer. Me di cuenta de que tendría que probar varias cosas diferentes y simplemente así lo hice.
desarrollé la capacidad de creer en mí misma, y así como pasé años depositando mi fe en un hombre, ahora con solo una cuarta parte de esa fe depositada en mí misma, logré liberar las otras 3/4 partes de esa energía para canalizarla hacia otras cosas, además de poder ganarme la vida. Creo que las mujeres deben ver cuánta energía depositan en sus relaciones para tomar conscientemente un cuarto de ella y colocarla en su propia relación con ellas mismas. Así llegarán tan lejos como yo he llegado. ¿Y cómo te ganabas la vida?, pregunté. ¿Cuál fue tu descubrimiento entonces? Audrey volvió a hacer una pausa y, como pidiendo disculpas, contestó: cuando trato de pensar en eso, sigo asustándome y dejo de ver, respondió, pero volvió a enfocar su atención para visualizar su futuro. Comencé mi negocio de ropa para niños y se convirtió en la tabla de salvación que nos sacó adelante, afirmó. Hablamos de su deseo de construir algo, usando sus pasiones y talentos para ganarse realmente la vida, lo cual es diferente a ganar lo suficiente para pagar la renta o a trabajar para lograr el gran éxito financiero, como lo habían hecho su exmarido y los padres de este. Tan solo en el espacio de nuestra conversación había sido capaz de dar un paso hacia atrás y notar cuánta energía había consumido por sus miedos monetarios y la suposición aún no cuestionada de que era incapaz de crear una buena vida para ella y para sus hijas. Ella misma lo había dicho. Si tomaba toda la energía bloqueada en la ansiedad y la preocupación y el miedo y la enfocaba en sus posesiones personales, en sus compromisos y estrategias para lograr una visión, en el fondo de su corazón estaba segura que lo lograría, que lograría tener éxito. Durante los meses siguientes, Audrey me mantuvo informada de su progreso. Con una confianza creciente y el apoyo de sus amigos y familia, enfocó su atención hacia sus habilidades y empezó a aprender cómo crear su propio negocio. Una noche Audrey asistió a un seminario sobre las mujeres en los negocios y encontró un mundo de contactos, grupos de apoyo a pequeñas empresas, talleres, enfocados precisamente a los temas que necesitaba aprender para crear su propia empresa. Pronto se inscribió en un programa de mentores, en el cual mujeres exitosas de la comunidad colaboraban como maestras y consejeras con mujeres semejantes a ella. Asistió a más clases, aprendió sobre el movimiento del dinero en los negocios y cómo administrarlo sabiamente. Cada vez que enseñaba a una amiga una de sus muestras de ropa de niño, siempre había alguien que pasaba por allí y que quería comprársela. La gente apreciaba sus productos y su visión, y así la pasión de Audrey siguió creciendo. Paso a paso estudió los varios aspectos de producción y comercialización de su soñada compañía, refinó los diseños de sus productos y creó un plan de negocios. La gente que conoció durante ese proceso quedaba impresionada por su creatividad, entusiasmo y agudo sentido de los negocios. Esto le procuró varios trabajos de medio tiempo, mientras seguía con su proyecto. Al ir dedicándose cada vez más a la creación de su propio negocio, su círculo de amigos y contactos empresariales creció, y esto estimuló y reforzó sus esfuerzos. Con el tiempo, cambió su relación con el dinero. En lugar de vivir con miedo o con temor constante de no tener suficiente, vivía prudentemente con lo que tenía y enfocaba su atención en la creación de un negocio viable en el que haría lo que amaba. Hubo un cambio total. Ya no era una víctima o una participante pasiva en deuda con su exmarido, enojada y amedrentada por haber sido abandonada. Ahora empezaba a reconocer su propia capacidad de ganar dinero y su propio valor como empresaria creativa y exitosa en los negocios y en su vida. En su plan de negocios se comprometió a convertirse en una fuente de trabajo para otras mujeres, a través de trabajos de costura, manufactura y venta de su línea de productos. Había días negros y difíciles, pero cuando Audrey enfocaba su atención, aunque fuera solo por un momento, en los aspectos más simples de su propia suficiencia, recobraba valor y energía e incluso su alegría. Pudo encontrar el valor necesario para ir adelante. Quizás no un valor excesivo, pero sí el suficiente.
Dijo después riendo: lo que resultó aún más sorprendente, según explicó, fue que cada vez que daba un paso más hacia adelante en sus planes, como si la suerte lo hubiera dispuesto, encontraba precisamente lo que necesitaba: el contacto, el estudio, los proveedores, los inversionistas justos. Y para finales del siguiente año, Audrey había lanzado su compañía con un prometedor inicio. Con los pedazos de una vida desgarrada, logró confeccionar una obra de arte. James: perdido, encontrado y transformado. Sería difícil pensar que toda esta plática sobre la apreciación y la suficiencia se aplica solo a gente como Audrey, los Fantásticos 7, o a quienes tienen tan poco que aprenden a apreciar lo que tienen o acaban hundiéndose en la desesperación. Pero en realidad, esto es también cierto para las personas que tienen gran riqueza. A veces pueden llegar a ahogarse en el mar del exceso, inundadas de cosas, casas, autos y más, de tal forma que pierden cualquier percepción de vida interior o de un sentido que vaya más allá del dinero. La Madre Teresa se dio cuenta de lo que ella llamaba la profunda pobreza de mi alma, que aflige a los ricos, y dijo que la pobreza del alma en los Estados Unidos era mucho más profunda que en el resto del mundo. James conocía ese lugar y esa pobreza del alma. Había crecido en un pequeño pueblo de Missouri, donde su familia era dueña de la principal fábrica del lugar. Su apellido era su maldición. Todos los que lo conocían sabían que era rico y que nunca necesitaría trabajar, y automáticamente asumían que era un niño consentido. Lo trataban con envidia y desprecio. James tenía un gran corazón y quería ser considerado como un miembro normal de la sociedad, pero su nombre y fortuna significaban para él una terrible carga que le impedía tener la capacidad de relacionarse de manera normal con la gente, y el mundo a su alrededor. Estaba resentido, es más, odiaba el apellido de su familia y la carga de esa fortuna. Sentía que necesitaba escapar del ambiente en el que estaba para encontrar un sentimiento genuino de su propio valor. En esencia, quería probarse a sí mismo. El vacío en su interior se profundizaba cada vez más y un sentido de inutilidad, culpa y vergüenza lo torturaban. Nos conocimos en la universidad y a pesar de que ahora puedo mirar hacia atrás y ver en retrospectiva el dolor por el que atravesaba, en aquel entonces no pude percibirlo. Era simplemente otro compañero de clase que estudiaba, presentaba exámenes, tomaba cerveza, en suma, otro chico de la universidad. Lo volví a ver años después, en la casa de un amigo que teníamos en común, y se veía más viejo de lo que en realidad era, aunque seguía siendo el hombre elegante y bien parecido que yo recordaba. Unos días más tarde me pidió que fuera a comer con él, y lo único que me dijo fue que necesitaba un consejo. Durante la comida me contó su historia. Era alcohólico, también era padre de 2 hijos, y se encontraba en medio de su segundo divorcio. Tenía suficiente dinero para vivir una vida de lujos, pero se sentía perdido, triste y temeroso de que la gente descubriera que su vida personal era un desastre. Quería cambiar, pero no sabía cómo. Casi al igual que cualquier otra relación de su vida, la que tenía con el dinero era marcada por el dolor, conflicto y desconfianza, decepción y de muy poca claridad. Las profundas y largamente ignoradas cuestiones emocionales que lo habían acosado desde la infancia tan solo se habían agravado con una vida de negligencia, y el dinero siempre disponible de la familia le había permitido eludir sutilmente los difíciles momentos del matrimonio, la familia, la amistad y la vida misma. No habiendo hecho nada significativo para ganar dinero, el secreto más amargo de James es que sufría de una profunda inseguridad. Se sentía inútil, salvo por el mismo dinero que odiaba. Tenía el dinero para hacer todo lo que deseaba, pero su vida no era más que una farsa costosa y cada vez más compleja que enmascaraba el alcoholismo, las relaciones fallidas, las amistades superficiales y un profundo sentimiento de ineptitud.
Era un hombre que se interesaba por los demás, que deseaba hacer el bien en el mundo, que quería contribuir con su vida a mejorar las cosas, deseaba poder empezar de nuevo, pero se sentía atrapado tanto por su exceso financiero como por sus fallas personales. Comenzamos a hablar con regularidad y mientras James se embarcaba en la lenta y ardua recuperación de las relaciones en su vida, los dos nos enfocábamos en su relación con el dinero. Le echaba la culpa de sus problemas al nombre y a la fortuna de la familia a la que se supone debía contribuir. Se liberó de mucha carga emocional relacionada con su etapa de niño rico, enojado e infeliz, y descargó algo del peso de sus fracasos matrimoniales y de la gente que sentía que se había aprovechado de él en su vida. Después de un tiempo, la necesidad de culpar y despotricar en contra de su dinero y de su pasado empezó a desvanecerse. Comenzó a hablar del hombre que quería ser. ¿Cómo sería su vida si la viviera de verdad y la condujera con una visión más profunda? ¿Qué diferentes serían las relaciones con sus hijos y sus exesposas si actuara con integridad hacia ellos, incluyendo el aspecto financiero de los acuerdos de divorcio? Más allá de la responsabilidad amorosa de cuidar a sus hijos, ¿qué otros compromisos más elevados conmovían su corazón? ¿Qué tipo de diferencia quería marcar en el mundo? La visualización de una vida que él pudiera amar le abrió a James nuevas posibilidades y le dio una nueva experiencia de sí mismo. El poner nuestra atención en dicha visión fue como prender las brasas entre carbones oscuros. Las potencialidades brillaron y las ideas empezaron a surgir con la clara definición. Sentía una afinidad especial por la gente joven que luchaba para sobrevivir y quería trabajar con ellos. Se ofreció como voluntario en una escuela local y a medida que aprendía sobre la lucha de los chicos que tenían problemas de aprendizaje, descubrió sus propios talentos para ayudarlos. Entre más trabajaba con los estudiantes, profesores y maestros de educación especial, que a menudo ofrecían asesoría en clase o bien de manera particular a través de tutorías, más logró comprender la complejidad de las necesidades de los chicos y los esfuerzos para poder canalizarlos. El dinero que había sido una carga toda su vida, ahora era un recurso que utilizaba para apoyar a las organizaciones que trabajaban con niños con necesidades especiales. También se destacó con su comunidad como defensor de las escuelas y recaudador de fondos para beneficiar a las instituciones y a todos los niños. Su propia infancia infeliz le permitió relacionarse con mayor sensibilidad con aquellos niños con quienes trabajaba. El caos de su vida se fue calmando y James empezó a apreciar incluso ese caos como un puente entre una etapa confusa y problemática y una vida llena de propósito, significado y satisfacción. Sus hijos se integraron a su trabajo como voluntarios para ayudar a otros niños y como padre soltero este nuevo compromiso con ellos enriqueció la relación que tenían, al igual que hizo crecer el respeto mutuo. El trabajo duro y la devoción de James a la escuela, a los estudiantes y a sus hijos no solo cambió la vida de muchos de esos niños, sino también la suya propia. El dinero que durante tanto tiempo había parecido una maldición se convertía ahora en el instrumento de liberación y en el comienzo de una nueva y gratificante vida de conexión y contribución. El poeta Rainer Maria Rilke escribió: «Amo las horas oscuras de mi ser, en las cuales mis sentidos se hunden en lo profundo. He encontrado en ellas, como en viejas cartas, mi vida privada, la cual ya fue vivida, y ahora se ha vuelto amplia y poderosa, como las leyendas. Entonces sé que hay espacio dentro de mí para una segunda vida, grande e infinita». Para James había llegado la hora de una segunda vida grande e infinita. La sabiduría de Buda. Buda dijo a sus seguidores que cualquier cosa a la que eligieran brindar su atención, amor, apreciación, escucha y aprobación, crecería en su vida y en su mundo. Comparaba la vida de las personas y el mundo con un jardín que necesitaba luz del sol, alimentos y agua para crecer. En ese jardín se encuentran las semillas de la compasión, del perdón, del amor, del compromiso, del valor y de todas las cualidades que nos atraen e inspiran.
Al lado de esas semillas y en el mismo jardín viven también las semillas del odio, del prejuicio, de la venganza, de la violencia y en todas las demás formas de ser que hieren y destruyen. Estas semillas y muchas otras de este tipo existen en el mismo jardín. Las semillas que crecen son las que cuidamos con nuestra atención. Nuestra atención es como el agua y la luz del sol. Y así, las semillas que cultivamos crecerán y llenarán nuestro jardín. Si elegimos invertir nuestra atención a las semillas de la escasez, adquisición, acumulación, avaricia y todo lo que brota de ese tipo de simientes, entonces será la escasez la que llenará el espacio de nuestras vidas y de nuestro mundo. Si nuestra atención se centra en las semillas de la suficiencia y utilizamos nuestro dinero como agua que las nutre con un propósito espiritual, entonces disfrutaremos de esa generosa cosecha. Los Fantásticos Siete y los bangladesíes Audrey y James no podían ser más diferentes entre sí, pero para cada uno de ellos el poder de la apreciación les permitió expandir y profundizar las experiencias de su verdadera riqueza y su verdadero ser. En el contexto de la suficiencia, cada uno encontró una nueva libertad en su relación con el dinero o cuestiones afines, y en ello una vida hacia su propia prosperidad. Para cualquiera de nosotros, en la fértil tierra de nuestra apreciación, una nueva posibilidad echa raíces y crece sin límites bajo la constante luz de nuestra atención.